Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mama's Boys, el show. Con el gusto de hablar nuevamente con ustedes. En este caso va a ser un tema beisbolero. Vamos a dar la bienvenida a mis tres compañeros para el día de hoy. Empezamos en alfabético, entonces bienvenido, Abraham. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? Bien, bien. ¿Y tú? Buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Y pues muy animado de platicar aquí de un poquito de béisbol nuevamente. Saludos a Vale, todos. excelente. Continuamos con el otro aficionado de los Yankees en el grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Noel? Hola, ¿qué tal, mi Jerry? Mucho gusto, saludos a todos. Ahorita que es alfabéticamente, pues los tres somos con A, ¿no? Entonces está un poquito raro eso Sí. que decías. No, está bien. Finalmente, bienvenidos a todos a este nuevo show que tenemos de nosotros, los Mamas Boys. Y vamos a hablar de un tema importante, ¿no? El béisbol que ahorita está muy de moda. La verdad es que sí, estamos felices de ver tantos partidos ya por fin de béisbol después de todo lo que esperamos por culpa de la pandemia. Así que los invitamos a que se queden aquí a ver este gran programa beisbolero. Saludos a todos. Cierto, van a decir que no me sé el alfabeto porque iba primero Alan, me norteé por las tres As. Pero bueno, perfecto, ya tenemos un nuevo apodo para ustedes, los tres mosqueteros de la A. Alan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Jerry, Amar, Abraham. Pues acá, listos para platicar un poco sobre béisbol, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, la mecánica es que cada uno de nosotros recuerda a uno de los jugadores del pasado y si nos da tiempo, pues hablamos un poquito de los jugadores actuales. No sé con quién gustan empezar. Con quien quieran ustedes. Empecemos con el Abraham, Vale, ¿no? Con bueno. el Pepe Potro, a ver qué empieza con el padre de San Diego. Excelente. Exactamente, padre de San Diego. Y en relación a los padres de San Diego, pues vamos a hablar un poquito de el jugador que para mí ha sido mi jugador favorito, que en este caso fue Adrián el Titán González, un jugador, bueno, nacido en Estados Unidos, precisamente en San Diego, sin embargo, hijo de padres mexicanos, y que, bueno, inicia su carrera profesional de alguna manera con los Marlins de Florida, que son quienes lo seleccionan, por ahí participa en algunos equipos de ligas menores, y posteriormente en 2004-2005 debuta en Grandes Ligas con el equipo de los Rangers de Texas, con el que tiene pues una participación limitada, ¿no? Posteriormente, bueno, es traspasado a los Padres de San Diego, donde pues obviamente siendo local, nacido en San Diego, un equipo con una afición pues al estar en la frontera con México, pues hay mucha afición en Tijuana, por ejemplo, mucha afición de México, y es un jugador que se identifica rápidamente con el equipo y con la afición. De ahí tiene algunas muy buenas temporadas. El equipo quizá estuvo batallando mucho para conseguir pases para playoffs en aquellas temporadas. Sin embargo, bueno, a lo largo de su carrera logró 4 trofeos de guantes de oro de la Liga Nacional. Bueno, me parece que 3 en la Nacional y 1 en la Americana. No recuerdo bien. Pero, pues, también participó, bueno, después de los Padres, estuvo en un equipo pues, muy popular, que son los Medias Rojas de Boston, y finalmente concluye su carrera hasta el momento con otro equipo pues con mucha afición en México, que son los Dodgers de Los Ángeles, con quien también tiene una gran participación, un alto porcentaje de bateo, termina, bueno, jugando y participando en 5 juegos de estrellas, por ahí participó en 1 o 2 home run derbies, y bueno, lamentablemente una lesión en 2017 pues lo dejó fuera de la temporada. También concluye su contrato con los Dodgers y por ahí estuvo pues, cierta participación con los Bravos de Atlanta, incluso por ahí con los Mets de Nueva York en 2018. Sin embargo, pues fue separado del equipo. Actualmente, pues no, hasta donde yo tengo entendido, no está retirado oficialmente. Él se sigue preparando y por ahí había declarado que quería participar con la selección mexicana en los Juegos Olímpicos, programados pues, inicialmente para este año, que bueno, por lo pronto están pospuestos para 2021. Y aquí también
cabe resaltar que a pesar de haber sido nacido en Estados Unidos, pues participó con la selección mexicana en algunos de los clásicos mundiales, especialmente pues, recordamos aquella de 2006, cuando logran vencer a Estados Unidos, al lado de Jorge Cantú, y pues un equipo bastante bueno, ¿no? Que hizo un excelente papel. Entonces, en ese sentido, digo, ya que ha participado en equipos que se identifican mucho con la acción mexicana, ha participado en selección mexicana, pues finalmente un jugador de campo, ¿no? Porque igual estábamos acostumbrados a que los jugadores mexicanos o de origen mexicano que veíamos en Grandes Ligas regularmente eran pitchers, y actualmente pues ya hemos visto más jugadores de campo, ¿no? Vini Castilla, Adrián González, actualmente, no sé, Luis Urías. Entonces, en mi caso, creo que fue un jugador que me marcó mucho, que cada que tenía la oportunidad de ver algún juego de los Padres de San Diego y tenía turno al bat, pues era un momento en el que mantenías la atención sobre la pantalla, ¿no? Deseando que pues lograra por ahí algún hit productor de carreras, algún home run, y obviamente pues sus jugadas a defensiva también de front, de mucha calidad. No sé qué opinen de este jugador. Yo te voy a comentar, Abraham, fíjate que ahorita que dices muy buen jugador, la verdad yo creo que fue un imán publicitario. Yo creo que es algo tan importante que hicieron los Padres de San Diego, incorporar a un mexicano, pero que fuera de Tijuana. Él no nació en México, pero sus papás eran de Tijuana, vivió muchísimos años en Tijuana, de hecho él se considera mexicano. Entonces creo que fue algo mercadológicamente increíble para los Padres de San Diego el utilizar a alguien que pudiera ser de la región. Hay que tomar en cuenta que San Diego, si tiene un mercado importante, también es el de Tijuana o el de Baja California. ¿Por qué? Pues porque son muy cercanos, muy parecidos, y además sabemos que la afición mexicana siempre, a todos los equipos, eran muy leales. Platíquenle mucho a los Chargers, ¿no? A los Cargadores. Tenían una afición increíble en Tijuana. Desafortunadamente todo eso desapareció cuando cambiaron. Pero sí, Adrián González, yo estoy de acuerdo. Un ícono de los Padres de San Diego, sobre todo por la cercanía que tenía con México. Además, un gran jugador, un jugador que realmente tenía poder. Me acuerdo cuando estuvo en el Home Run Derby del 2012, del Juego de Estrellas del 2012 en Arizona. Hizo un gran papel, creo que fue incluso el capitán de la Liga Nacional. En ese aspecto, ¿fue la Liga Nacional? Sí. Sí es alguien que yo creo que sí podría llegar a tener un estatus de un gran jugador de los Padres de San Diego. No como Tony Gwynn, no como se me fue Trevor Hoffman. El pitcher se me fue. Trevor Hoffman. Se me fue ahorita el pitcher. Pero bueno, a final de cuentas, Adrián González, un gran jugador y sobre todo orgullo mexicano, ¿no? Aunque no sea mexicano de nacimiento, es mexicano por familia, y además él siempre lo ha dicho. Eso me ha caído muy bien. Y además, yo que estuve atento a todo lo que pasó con el Clásico Mundial, él era el capitán, él hacía todo por México. La verdad es que él siempre decía, vamos por México, México, México. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención y que creo que le da muchos puntos para que pueda ser uno de los grandes jugadores. Yo te apoyo mucho, Abraham. La verdad es que un gran jugador, Adrián el Titán González. Desafortunadamente ahorita está en el limbo, ¿no? Entonces, quién sabe qué pase con él. La verdad es que sí, sus lesiones, todos esos problemas le pesaron mucho, pero creo que sigue siendo un gran jugador y sobre todo una gran persona. No sé qué opinas, Alan. Pues definitivamente ha sido uno de los mejores jugadores mexicanos de campo, por lo menos en los últimos 20 años, pues creo que son él y pues Vini Castilla, ¿no? Lo que terminó, sí hubo otros jugadores, estuvo Benjamín Gil, que fue campeón con los Serafines de Anaheim, estuvo Jorge Cantú, que ya lo mencionabas, Karim García, o sea, sí tuvimos más jugadores de campo. Juan Gabriel Castro, sí, ¿no? ¿Te acuerdas de Juan Gabriel Castro también? Claro, Juan Gabriel Castro. Y el Luis, el que era de tercera base, se me fue el nombre, el que era de Dodgers y de Yankees, se me fue el nombre, tercera base, pero bueno, ahorita nos acordamos. Sí, entonces hubo pues más jugadores, ¿no? Incluso Gil, ¿no? Cota, perdón, Humberto Cota, como catcher, pero bueno, el punto es que sí hubo una ola de jugadores, abrió la puerta, me parece que Vini Castilla lo continuó muy bien Adrián González, incluso su hermano, ¿no? Edgar también, pero pues creo que lo importante es que no solo fue un buen jugador,
sino que fue un All-Star, que fue seleccionado al Juego de Estrellas en múltiples ocasiones, y que por mucho tiempo fue considerado pues el mejor en su posición, ¿no? Que no tantos mexicanos han tenido ese privilegio. Sí ha llegado a suceder, porque también creo que el béisbol mexicano es de muy alto nivel, pero creo que como Adrián González, realmente pocos han podido mantenerse en un nivel tan alto durante tanto tiempo, y además siendo reconocidos alrededor de las ligas mayores de béisbol como de los mejores jugadores en su posición. ¿Opinión, mi Jerry? Sí, correcto. Ya nada más para cerrar, un imán en Padres, de publicidad, como dijiste. También cuando pasa a Boston, también un jugador muy popular en los Medias Rojas, pero sobre todo en Dodgers, cuando lo pasan a los Dodgers, también un mercado latino muy fuerte ahí en California. Y pues Adrián ahí fue una bomba en el sentido publicitario también. Aparte de que sí, bastante buen jugador. Lástima de las lesiones, porque si no, tal vez podría haber alargado su carrera bastante más. Digo, todavía no se ha retirado, pero sí se ve complicado que pueda regresar con el nivel que llegó a tener en algunas de las temporadas en las que jugó. Así es. Y pues bueno, nada más igual recordar, bueno, que participó también ahí en la Liga del Pacífico con los Venados de Mazatlán. Entonces, como un complemento más en su carrera. Cierto, y como decía, su participación internacional, sobre todo en ese partido que le ganamos a Estados Unidos, pues él es el referente de ese equipo realmente. Exactamente. Pues por lo pronto, con eso participo. Vale. Sí. Excelente, Abraham. Si quieren, vámonos con Alan, para ir ahora sí en orden alfabético. Alan, ¿qué jugador elegiste? Pues en mi caso vamos a hablar de Ichiro Suzuki. Ichiro es otro jugador que rompe paradigmas, ¿no? Y que cambia por completo la manera de percibir al jugador internacional, en este caso al jugador japonés en los Estados Unidos, en el béisbol de las Grandes Ligas. Ichiro comienza su carrera en 1992, ahí en el lejano 92, en la Liga Profesional de Japón, en los Orix Blue Wave, y se convierte en un fenómeno instantáneo allá. Es elegido 7 veces al Juego de las Estrellas de Japón. Es campeón en 1996, consigue 3 veces el premio al jugador más valioso en la Liga Pacífica, justamente de Japón. Gana 7 guantes de oro, 7 veces es elegido en el equipo ideal. O sea, es todo un referente. Incluso lidera en carreras producidas la Liga del Pacífico en 1995, y también en robos de base ese mismo año, en el 95. Todo esto generó una pugna. Yo recuerdo que es algo que nunca se había visto antes. Ya lo hemos visto después con otros peloteros, pero nunca se había visto que hubiera una subasta para definir a qué equipo llegaba un jugador, ¿no? O sea, eso fue algo que rompió con los estereotipos, con los esquemas hasta ese momento. Y así es como él llega a los Marineros de Seattle en el 2001, y no decepciona. O sea, ya había peloteros japoneses que habían jugado en Grandes Ligas, pero me parece que si bien algunos destacaron, recuerdo a Hideo Nomo en particular, destacaron, pero tuvieron carreras quizás un poco abajo de lo que se esperaba. En el caso de Ichiro es al revés. Él llega en 2001 y en su primer año en la Liga Americana gana el novato del año y es elegido como jugador más valioso de la liga. En ese año revolucionó todo. Era un jardinero que cubría mucho terreno, se envasaba constantemente, tenía cierta dosis de poder, pero sobre todo hacía contacto con la pelota. Todo el tiempo hacía contacto con la pelota, era una amenaza ya que estaba en las bases. Tenía un brazo que le llegaba desde el jardín izquierdo hasta tercera base como pocos. O sea, realmente era un jugador extraordinario y lo mantuvo durante mucho tiempo. O sea, estamos hablando de un jugador que ganó el Guante de Oro en 10 ocasiones en las Grandes Ligas, que fue bate plata en 3 ocasiones, que fue Champion Bat
de la Liga Americana en 2001 y 2004, que lideró la Liga Americana en robos de base en 2001, que además tiene todavía el récord de más imparables en una temporada de ligas mayores con 262. Es decir, es un cuate que revolucionó todo desde que llegó a la Gran Carpa, y bueno, que abrió la puerta también a otros jugadores japoneses, ¿no? Hideki Matsui, vamos, ¿no? Y no solo japoneses, también muchos coreanos. Vemos ahora que hay una cantidad importante de coreanos, Jiman Choi, o sea, hay una cantidad de jugadores del Pacífico que ha crecido de manera impresionante, y mucho de eso tuvo que ver con lo que hizo Ichiro Suzuki. Después de estar en los Marineros de Seattle, si no me equivoco fue hasta el 2012, fue a los Yankees, estuvo un par de temporadas ahí, bueno, terminó 2012 y se quedaba hasta terminando el 2014 en los Molos de Manhattan. De ahí se va a los Marlins, de Miami, donde está también 2 años, regresa a Seattle en 2018, y el año pasado, 2019, anuncia su retiro. Pero pues realmente fue un jugador que rompió con todos los estereotipos, incluso por su forma de hacer swing. Tenía un swing muy rápido, muy ágil, parecía prácticamente como si fuera un samurái. O sea, esa es la realidad. Parecía un samurái que partía la pelota en dos, tal cual, y además su movimiento le permitía siempre salir prácticamente ya con un paso o dos de ventaja con relación a la pelota en juego, lo cual además le permitía envasarse en muchas pelotas que a lo mejor no salían del cuadro. Pero era tal su velocidad y tan rápida su salida de la caja de bateo que lograba pues envasarse con cierta regularidad. Para mí es tal vez el jugador de béisbol más completo que haya visto, porque simplemente lo hacía todo. Yo creo que incluso si lo ponían a pichar lo hubiera hecho de una manera sobresaliente. De hecho, pichó una entrada en un partido con los Marlins, me parece. Correcto. Sí, pues yo concuerdo contigo, Alan. Así como estábamos platicando de que fue un fenómeno Adrián González, o incluso se acuerdan de Valenzuela con los Dodgers, también fue un fenómeno mercadológico Ichiro Suzuki. ¿Por qué? El equipo más cercano a Japón son los Marineros de Seattle. De hecho, tenían un dueño, si no me equivoco, que fue japonés. No sé si siga, creo que ya no. Pero creo que era Nintendo el que estaba como dueño de los Marineros. Yo recuerdo que desde que empezó tuvo mucho éxito. Fue la temporada que los Marineros ganaron 116 juegos, si no me equivoco, ¿no? En el 2001, que desafortunadamente para ellos, afortunada para nosotros, los Yankees los eliminaron, ¿no? Pero sí, Ichiro, un gran jugador, como dices, abrió la puerta para los japoneses en las grandes ligas, y que lo estamos viendo todavía su legado con Ohtani, ¿no? Con el jugador que está con los Angelitos. Entonces, antes mucha gente no conocía tanto a los japoneses, no les llamaba tanto la atención. Hideo Nomo fue de los pocos que empezaron a destacar, pero creo que Ichiro fue el que hizo un parteaguas dentro de la historia de las grandes ligas con los jugadores japoneses. Un gran jugador, la verdad, Ichiro, que desafortunadamente nunca pudo ganar un título, pero siempre fue de los más famosos, de los más populares, y a la fecha sigue siendo recordado con gran cariño, ¿no? Sí, en efecto. También algo que es digno de mencionar es que si juntas los hits que tuvo en la liga japonesa y los hits que tuvo en grandes ligas, es el jugador con más hits en toda la historia. Es un jugador que además, a diferencia de otros jugadores que tienen muchos hits, no lo caminaban mucho. Y de hecho estuvo bajo crítica cuando pasó a Yankees porque le cuestionaban mucho que no tenía tanto poder. Sin embargo, él decía que era más importante estar en base a bajar su promedio de bateo y buscar más jonrones. Siempre un jugador de la mentalidad de ya estar en base es una posibilidad más de anotar a tratar de batear un jonrón y a lo mejor no conseguirlo. Sí, interesante lo que dices en cuanto justamente a los pasaportes, y esto creo que tiene mucho que ver con la velocidad que tenía. Era un jugador muy peligroso, entonces a diferencia, no sé, de los
típicos cañoneros, ¿no? De un Barry Bonds, un Mark McGwire. Era alguien que no quería tener en base porque cualquier lanzamiento te robaba una base o incluso te podía robar hasta 2 bases y ya lo tienes en tercera, ¿no? Entonces, creo que eso, pues eso influyó definitivamente. Una vez más, es testamento de lo sólido que era en todas las áreas del juego. Sí, Chiro, un gran jugador, un jugador de primera clase en todo sentido. Creo que lo más importante, y como mencionaban, la importancia de la técnica, ¿no? De practicar los fundamentos en cuanto a las técnicas de bateo, fildeo, lanzamiento. Creo que era un jugador que en todo momento aplicaba al 100% todo lo aprendido durante su carrera en cuanto a, pues, a la mecánica, ¿no? De lanzar, de correr, de atrapar. Digo, para mí creo que es el jugador más profesional que he visto en lo que he visto de béisbol, y no recuerdo bien si él participó en la selección de Japón que ganó el primer clásico mundial. Habla de Toulouse. No, quizá no ganó en las ligas mayores, pero por ahí se llevó por lo menos algún título mundial. Yo nada más para terminar eso, yo creo que es uno de los grandes íconos de los Marineros, ¿no? Yo creo que está bajito de Ken Griffey y chance de Edgar Martínez. No sé qué opinen ustedes de esto, pero sí, creo que por lo menos está en el top 5 de los mejores marineros de la historia. No, definitivamente, incluso top 3, yo solo pondría a Griffey arriba de él. Yo también, incluso aún con peloterazos como Edgar Martínez, como Randy Johnson, como bien mencionabas, o gente tan querida como Jay Buhner, sí, creo que no puede estar más abajo, solo por debajo de Ken Griffey, y por lo que significa, ¿no? Griffey particularmente para la ciudad, para el béisbol en Seattle, que estuvo muy cerca de desaparecer, o los marineros por lo menos estuvieron muy cerca de irse antes de que Griffey y bueno, el equipo del 95 por lo menos consiguiera la victoria en la serie divisional contra los Yankees. Sin embargo, en cuanto a aportación al equipo, creo que ninguno ha aportado tanto como Ichiro, ni siquiera el mismo Griffey. O sea, el tiempo en el que estuvo ahí y las estadísticas, la consistencia con la que lo hizo, creo que es difícil de igualar. No, además el valor mercadológico, ¿no? Como platicaba, con el mercado que tenía en japonés, y además ya le tocó otra época. A Ken Griffey no le tocó la época del internet, ya no le tocó la época de que fueran un poquito más mediáticos los jugadores. Obviamente, gracias a Ichiro, mucha gente se hizo fanática de los Marineros de Seattle. Mucha gente conoció a los Marineros. Como sabemos, no tienen una gran historia. Creo que ahorita tienen la racha más, la racha de playoffs más larga, es decir, playoffs más larga, ¿no? Pues no han sido tan exitosos, pero creo que con Ichiro pudimos ver que estaban en el mapa, que la gente conociera y que hubiera más fanáticos de los Marineros, ¿no, mi Jerry? Sí, es correcto. Definitivamente puso a Seattle en el mapa, y también con él Seattle tuvo algunos buenos equipos, sobre todo al principio de su carrera en grandes ligas de Estados Unidos. También, nuevamente hay que recordar que él ya traía un palmarés muy amplio y con muchos logros en Japón. Entonces también no hay que dejar esa parte de lado, porque también esa parte de su carrera cuenta. Y bueno, ya volviendo también un poco al partido de playoffs que perdieron con los Yankees, pues sigues tú, Anuar. ¿Qué jugador escogiste? Pues yo obviamente voy a escoger a mi favorito de todos los tiempos, hasta mi perrito se llama así. Voy a decir nada más 3 palabras: Derek Sanderson Jeter. Creo que es el Yankee más conocido desde la época de Baby Ruth. Baby Ruth Lou Gehrig, después ya empezó a ser Derek Jeter. Alguien que cambió la fisonomía del equipo. Como sabemos, los Yankees fueron superpoderosos desde la década de los 20 hasta la década de los 70 más o menos, y en los 80 tuvieron un bache muy fuerte. No llegaban a tanto, más ni siquiera calificaban. Creo que les dejó mucho la derrota contra los Dodgers en el 1981, y ahí agarró la estafeta uno también de mis favoritos, que era Don Mattingly. Don Mattingly, el primera base que fue capitán de los Yankees hasta el 95. Desafortunadamente no pudo ganar Don Mattingly. En el 95 se retira después de la derrota con los Marineros, lo que estábamos platicando. Y finalmente, pues la gente dice, ¿quién va a ser el nuevo ídolo Yankee? Y ¡pum!
en 1996 llega un jovencito llamado Derek Jeter, cuyo sueño se hizo realidad. Él lo ha contado que desde niño él decía, yo voy a ser shortstop, pero no de cualquier equipo, voy a ser el shortstop de los Yankees. Y la gente no le creía, la gente decía, ay, ¿cómo crees? No, yo voy a ser shortstop de los Yankees. Y obviamente lo logró y pudo tener grandes éxitos. Derek Jeter empieza en el 96, en el 95 empieza con unos pequeños partidos, debuta ahí, pero en el 96 ya se hace titular. Y de ahí se convirtió en la bujía de los Yankees, que empezaron a tener una dinastía, con Andy Pettitte, que yo creo que al rato vamos a platicar de él, con Jorge Posada, con Paul O'Neill, con Tino Martínez, con Mariano Rivera. Obviamente pues fue parte del llamado Core Four, ¿no? Que eran los 4 grandes de los Yankees, y que lograron que desde el 96 se empezara a hacer un equipo súper competitivo bajo la mano de Joe Torre. Yo recuerdo 2 puntos esenciales de Derek Jeter. Digo, obviamente ha tenido muchísimos éxitos. Recuerdo 2 puntos esenciales y a ver si se acuerdan de estos. 1996, serie de campeonato, si no me equivoco, contra los Orioles de Baltimore. Derek Jeter mete un batazo que está a punto de agarrarlo el jardinero Tony Tarasco y se lo quita un fanático llamado Jeffrey Meyer. Desde ahí empezó la leyenda de Derek Jeter, ¿no? Desde ahí fue que todos empezaron a hablar de él. La otra vez estaba leyendo una revista del 96 y decía las nuevas estrellas y decían que Jeter no lo iba a hacer, que Jeter le faltaban muchas cosas, pero que podía mejorar. Y ahorita pues incluso ya es hasta Salón de la Fama. No va a entrar este año, pero porque por lo de la pandemia, pero el próximo año ya estará dentro de Cooperstown. Ese es un momento importante, creo que cambió toda la historia de los Yankees. Y otro muy importante que me llama la atención, Serie Mundial del 2001. Trágica para nosotros los fans de los Yankees, pero tenía unos momentos increíbles. Entre extra innings en el Yankee Stadium, en el viejo Yankee Stadium contra los Diamantes de Arizona. Una pichada de Jung Hyun Kim y un home run de Derek Jeter para dejarlos en el terreno. ¡Wow! Increíble. La verdad es que fue de esos momentos que dices, este muchacho es el ídolo, ¿no? Este muchacho es la estrella del equipo. A pesar de tener ya 3 títulos ganados, yo creo que ese fue un momento definitorio para que la gente dijera que Derek Jeter era calibre del Salón de la Fama. Ahí se le conoció como Mr. Noviembre, ¿no? Porque fue un juego que se hizo el 31 de octubre y como fue el éxito, como fue muy, muy largo, se fueron hasta noviembre. Entonces desde ahí fue el primer jugador, el Mr. Noviembre. Mr. Octubre es Reggie Jackson, Mr. Noviembre fue Derek Jeter. Entonces un jugadorazo, la verdad es que siempre fue alguien que fue el referente de los Yankees. Nunca tuvo un escándalo, nunca tuvo un problema. Un pequeño escándalo fue cuando se peleó con George Steinbrenner, ¿no? Porque decía que era medio fiestero. Porque además, pues fue el soltero más codiciado de Nueva York por mucho tiempo, hasta que ya se casó apenas. Pero a final de cuentas, yo creo que es el Yankee contemporáneo más popular. Y obviamente, yo sí lo pondría en el top 5 de los Yankees de Nueva York. Nada más, un dato, pues ahorita no le ha ido muy bien como dueño de los Marlins de Florida. Marlins de Miami, perdón, ya me quedé en el 2011, pero no. Los Marlins de Miami, pero pues esperemos, ¿no? Que pueda mejorar para que no manche todo lo que ha hecho en el béisbol. No sé qué opinan de mi muchacho Derek Jeter. Sí, mira, una anécdota también. El año que salió Jeter, bueno, que se hizo elegible para el draft, los Astros tenían la primera selección del draft y su equipo, un scout en particular, no recuerdo el nombre, tenía mucha fe en él y pidió que lo draftearan a como diera lugar. Los Astros draftean a Phil Nevin y el scout llegó al punto de que renuncia por el error que él creyó que habían cometido. Phil Nevin fue un jugador pues decente, pero nada que ver con Derek Jeter. Y como dices, el número 2 fue referente en los Yankees por décadas. Incluso ya retiraron el número. Y como dices también, fue el referente de los Yankees de los 90. Esos Core Four junto con Pettitte, Posada y Rivera, que ganaron 5 títulos y que estuvieron en la pelea por muchos más. Definitivamente uno de los mejores jugadores que ha habido. Nada más, rápido, para decir ahorita que se retirado el número 2, fue el último número que tenía un solo dígito que no estaba retirado de los Yankees. Ya nadie puede jugar con un número entre el 1 y el 9 con los Yankees de Nueva York.
Sí, bueno, tú mencionabas algunos momentos importantes. Yo recuerdo otros dos en particular de Jeter. Uno es contra los Atléticos de Oakland. Jeremy Giambi va al home, si no me equivoco, fue en un sencillo, estaba en segunda. Va al home y viene el tiro. No recuerdo si fue de David Justice. El punto es que llega el tiro, lo corta Jeter y, bueno, no lo corta, realmente lo único que hace es darle un pequeño impulso con la mano para que alcanzara a llegar con la mano derecha, para que alcanzara a llegar de aire y en buena posición a Jorge Posada. Y hay mucha polémica con relación a si tendría que haberse barrido Jeremy Giambi y con eso hubiera evitado el toque. El punto es que no lo hizo. Posada lo toca y una serie que estaba a punto ya de sentenciarse a favor de los Atléticos, porque si no me equivoco habían ganado los primeros dos partidos, con ese sentenciaban ya la serie, pierden esa oportunidad, regresan los Yankees y bueno, lo demás, como dicen, es historia, ¿no? Le ganan a los Atléticos, le ganan a Cero, que había conseguido las 116 victorias, y bueno, caen en la Serie Mundial en 7 partidos contra Arizona. Y la otra es en un partido, sí, no sé si alguien más lo recuerda, no recuerdo si fue contra Boston, justamente. Hay un batazo de foul y Jeter llega pues a toda velocidad contra la pared, pero bueno, pues era pared, es una pared baja porque no es una pared del jardín, es una pared del infield. Y llega con tanto impulso que termina proyectado por encima de la barda y cae de frente en las butacas. Él, cuando lo levantan y vuelve a meterse al campo, tiene incluso una apertura en la cara de algún golpe que se dio, pero bueno, se queda con la pelota. Creo que eso demuestra la voluntad que tenía para ganar, ¿no? Para darlo todo por su equipo. Y un último dato es que cuando él era joven, se decía que era la época dorada de los shortstops, ¿no? Estaba Derek Jeter, estaba Alex Rodríguez, que en ese entonces era shortstop y se supone que iba a ser el mejor de todos. Estaba Edgar Rentería, si no me equivoco, estaba Nomar García Parra, es decir, había mucho talento en la posición y al final creo que si nos tenemos que quedar con uno y por un margen pues considerable sería Derek Jeter, ¿no? Omar Vizquel también estaba, ¿no? Omar Vizquel, Omar ya un poco más veterano, pero sí, desde luego, ahí está Omar Vizquel. ¿Qué opinas, mi Abraham? Tú que fuiste una víctima de Derek Jeter en el 98, ¿no? Pues sí, digo, en ese sentido no es, digo, no demerito el talento de Derek Jeter, simplemente pues no era de mis jugadores favoritos. Pero bueno, dos palabras para mí, ¿no? El Capitán América. Sin duda, pues ser el jugador más querido del equipo de béisbol más popular de Estados Unidos, jugando una posición de las más espectaculares, que es la de shortstop. Entonces, es un jugador que sin duda, aunque no fueras fan de los Yankees, pues captaba tu atención, ¿no? Ya sea a la buena o a la mala, porque pues como mencionaban, era un jugador que tenía la capacidad de responder en momentos críticos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a jugadores que tienen buenas temporadas, muy buenos números, pero que en partidos importantes quedan debiendo, ¿no? Y creo que Derek Jeter, no quise decir nombres, pero Sí, pero creo que incluso Derek Jeter tenía esa capacidad, ¿no? Siempre, digo, quizá no recuerdo tan específicamente, digo, algunos sí los recuerdo, pero que siempre que estaba turno por la defensiva, sabías que él tenía la capacidad de darle la vuelta al partido. Digo, sin duda un jugador espectacular y que, pues también ejemplar, ¿no? A pesar de vivir en Nueva York, estar tantos años, pues realmente no tuvo un escándalo como, como muchos otros, ¿no? Algo que pudiera manchar su carrera. Entonces, sin duda un jugador espectacular. Para sí, mí, sí, adelante, Jerry. solo agregar que cuando sale Bill James con los Sabermetrics, a Jeter le dan duro, la verdad. Dicen que no es tan buen defensivo como se mostraba en papel. Y él, con toda la clase, dijo que pues él
jugaba en Nueva York y que estaba acostumbrado a cualquier tipo de crítica en ese sentido. Entonces, pero sí, de los nuevos aficionados con las nuevas estadísticas, Jeter ahí no salta tanto a la vista como otros jugadores. Finalmente dices de lo defensivo, está el clásico lanzamiento de Jeter, ¿no? Saltando y le llegaba rapidísimo la bola al primera base. La verdad es que era como una insignia de Derek Jeter. El agarrar la bola, incluso si no lo necesitaba, saltaba y lanzaba en el aire. Y era espectacular, a fin de cuentas era muy espectacular. Si pueden, algún día vean un comercial que tenía Derek Jeter con George Steinbrenner, de que lo regañaba. Era un comercial, si no me equivoco, era de Visa. A ver si lo podemos poner aquí en los créditos para que nuestros aficionados lo puedan ver. Muy interesante. Pero sí, Derek Jeter, para mí, el mejor que yo he visto en mis 38 años de vida, ¿no? Derek Jeter, y además, obviamente, orgullosamente, Yankee. Come on in, Derek. I thought we discussed this thing and had it all worked out. You're our starting shortstop. How can you possibly afford to spend 2 nights dancing, 2 nights eating out, and 3 nights just carousing with your friends? Oh. If you want to enjoy the New York nightlife, bring your Visa card. Because Orso, Cheetah, and the Broom Street Bar don't take American Express. Visa, it's everywhere you want to be. Bueno, como comentaba, Derek Jeter, uno de los mejores Yankees de toda la historia y el referente de la última generación. No tuvo polémicas, como dicen, salvo algunas polémicas, algunos temillas ahí de discusión en cuanto a estilo de juego o demás, pero nada, no tuvo temas de esteroides, de actitud en el campo, nada así. Y bueno, el jugador que yo elegí es otro de los Core Four. Repito, los Core Four fueron Jeter, a quien ya mencionamos, Jorge Posada, Mariano Rivera, el cerrador, y Andy Pettitte. Andy Pettitte, un pitcher zurdo que jugó en los Yankees y que fue otro referente, sobre todo en postemporada. En temporada regular era un buen pitcher, sin duda alguna, pero en postemporada es donde Pettitte siempre brilló. Jugó prácticamente toda su carrera con los Yankees, salvo un par de temporadas que estuvo en Houston. Incluso Houston también llegó a una serie mundial. Pérez fue drafteado en 1990, debutó en 95, se retiró en 2013. Su número 46 fue retirado en 2015. Y como dato curioso, les comentaba, tiene el récord de victorias en postemporada con 19. Un pitcher, la definición de clutch de un pitcher era Pérez en postemporada. Y 5 veces campeón, llegó a varias series mundiales, porque le tenemos que adicionar la que llegó con los Astros. Y otra particularidad de Pérez era al ser zurdo, tenía entrada se le facilitaba sacar los corredores en primera base. Él recolectó 98 de esos outs, y lo cual es un récord. Entonces también un pitcher clutch, un pitcher diferente y otro referente de Nueva York, aunque no al nivel de Jeter, de Mariano y demás. Incluso muchas veces el segundo pitcher no era propiamente tratado como el as de los Yankees, pero su continuidad a lo largo de todos esos años logró que sí fuera el referente en cuanto a picheo de los Yankees de esa época, fuera de Mariano, pero Mariano era cerrador. No sé qué opinan ustedes de Andy Pettitte. Sí, de acuerdo. Un gran lanzador. Justo mencionabas el movimiento, ¿no? Del pick-off, que complicaba muchísimo a los otros equipos. Entiendo que las ligas mayores cada vez se han inclinado más por correr menos, por menos robos de base, pero realmente era imposible. Ya deja robar la base, simplemente tener una buena... un buen tramo avanzado rumbo a segunda base para romper un double play era muy complicado para los corredores, porque tenían que permanecer muy cerca de primera, si no era tan rápido su movimiento. Recuerdo que incluso en alguna ocasión algún equipo se quejó diciendo que era walk, ¿no? que era un movimiento ilegal. Pero pues parece que no, que realmente era
tal vez sí al filito, pero era un movimiento legal, era un movimiento que había perfeccionado, que había trabajado muy bien, un poco como en el americano Bruce Smith, cuando parecía que siempre salía offside y no salía offside, simplemente leía la cadencia del quarterback, que era algo muy similar. Estaba al borde Perit siempre, pero podía sacar ese tiro de manera muy ágil, muy rápida, sin tampoco alertar demasiado a los corredores. Y pues lo vimos, como bien mencionas, pues más de una vez en postemporada complicar a sus rivales con eso. Y pues su actuación siempre era muy sólida. O sea, a lo mejor no era un tipo que te abanicara a 20 o a 15 bateadores en un partido, pero no permitía carreras. Y en postemporada, pues eso es lo que gana, ¿no? A final de cuentas, a él se le podían envasar de repente, pero siempre tenía la presencia como para evitar, así como el bateo oportuno, creo que el piche oportuno, y creo que era un as, era un maestro en ese aspecto, siempre encontraba la manera de salir del atolladero y no permitir rallies largos o rallies significativos a sus rivales. El famoso zurdo número 46. Ahorita que dices, sirvió mucho que fuera zurdo para tratar de sacar a jugadores en primera base. Yo le tengo mucho cariño, la verdad es que sí, es parte importante del gran equipo de los Yankees desde el 96 hasta el 2001, y que finalmente, pues sí, fue una de las piezas vitales para que los Yankees tuvieran esos campeonatos. Yo lo único que sí tuvo un problema, Andy Pettitte, fue cuando admitió haber tenido esteroides, ¿no? En el 2007, si no me equivoco, me acuerdo que fue la conferencia de prensa, platicó toda esa situación. Finalmente creo que la prensa y creo que los aficionados lo perdonamos. Obviamente, pues con eso se quedó afuera de Cooperstown, pero a final de cuentas creo que va a seguir en el corazón de todos los que somos fanáticos de los Yankees por las grandes actuaciones que tuvo. Como decían, a lo mejor no era un Randy Johnson, a lo mejor no era un Nolan Ryan en su época, sin embargo era cumplidor, y sobre todo en postemporada. Ayudó mucho a que pudiéramos ganar tantas series en postemporada, y además, pues, creo que le dio una identidad, ¿no? Tenemos un catcher, y como dicen el Core 4, un catcher, un cerrador, un shortstop, pero creo que el pitcher inicial, creo que sí está bien que estuviera Andy Pettitte ahí, aunque obviamente se me hace un poquito injusto. Había muchos más jugadores para los Yankees, y que dijeran el Core 4, pero a final de cuentas eran los que llevaban la batuta en el equipo. Pero sí, Andy Pettitte, un jugadorazo, un super pitcher, y creo que una parte fundamental de la dinastía de los Yankees de finales de los 90, principios del año 2000. ¿Tú qué opinas, Abraham? Pues al igual que Jeter y los Yankees, principalmente finales de los 90, pues no son de mis consentidos. Pero bueno, considerando todo ese equipo, creo que Andy Pettitte era de los jugadores que más respetables, ¿no? El hecho de ver anunciado a Pettitte para iniciar algún juego, pues siempre era de llamar la atención, ¿no? Sabías que iba a ser un juego, sobre todo difícil para el bateo del equipo rival, como dicen, un jugador que sin ser muy espectacular, pero creo que siempre muy efectivo, ¿no? Digo, sin ser igual de mis jugadores favoritos, pero siempre se ganó respeto, ¿no? Anuar, ¿tú sabes si Girardi le cachaba a Pérez o era Posada? No, Pettitte empezó, como bien dices, desde antes que todos ellos. Posada, si no me equivoco, llega en el 96. Y Pettitte, y antes estaba Joe Girardi. Además, Joe Girardi fue parte del campeón del 96. Sí fue. De hecho, el titular, si no me equivoco, era Girardi y el suplente era Posada en ese aspecto. Entonces, Girardi todavía fue catcher de Andy Pettitte. Entonces, pues luego Girardi, ¿no? Que también luego fue el coach, fue el manager para que ganaran otra serie mundial. Algo chistoso, ¿no? Que de ser un compañero, finalmente fuera el manager que ganó la serie mundial del 2009. Pero sí, efectivamente, Girardi estaba también cachándole a Andy Pettitte. Sí, es correcto. Posada, de hecho, debuta en el 95, pero como bien mencionas, él era el suplente realmente. Él, de hecho, en la serie contra los Marineros tiene una buena serie, que es cuando pues prácticamente se da a conocer, pero realmente pues quien era el catcher titular en ese entonces era Joe Girardi. Y con relación al tema de los esteroides, es muy complicado, ¿no? Hablar de la década de los 90
Desafortunadamente, pues hubo muchísimos casos de dopaje. Lo que sí le concedo a Pettit, que para mí pues recibe mucho más respeto que algunos otros, Roger Clemens en particular, es él no mintió al respecto. O sea, mientras no respondió, pues omitió lo que ha sucedido, pero cuando le preguntaron directamente y cuando tuvo que responder, aceptó, ¿no? Un poco como lo hizo en su momento Mark Maguire, como lo hicieron pues algunos otros jugadores que sí, en efecto, estuvo mal lo que hicieron. Obviamente no es algo que pueda condonarse o que deba impulsarse, pero pues la realidad es que por lo menos tuvieron la presencia y la decencia, ¿no? de aceptar que lo habían hecho y morder la bala, ¿no? Como se dice, aceptar su responsabilidad y no estarse escondiendo, ni mintiendo, ni dándole vueltas, pues como algunos otros peloteros, incluso algunos de ellos que han estado al margen de Cooperstown, justamente, creo que en gran medida, no tanto por los esteroides, sino por su actitud hacia ellos y hacia una trampa, porque pues, realmente era una trampa que al final pues terminan por no aceptar, ¿no? Lo que le pasó a Lance Armstrong, ¿no? Finalmente, que hasta después y todo cayó, ¿no? Barry Bonds, que estábamos platicando que, aunque nunca lo ha admitido, pues la gente todavía sabe y todavía piensa y por eso no ha entrado a Cooperstown. Ya nada más para terminar ahorita que les iba a comentar, ya me acordé, ¿se acuerdan que les dije el mexicano, el Cochito Cruz? Era el Cochito Cruz el que me faltaba decir que era de los mexicanos que estábamos platicando, de los jugadores de campo. Y nada más, Posada era el tercer catcher, ahorita me acordé que era Jim Leyritz, el que estaba junto con Joe Girardi. Sí, es cierto. Jim Leyritz, Joe Girardi y Posada era un novato que sí tuvo algunos partidos, pero que finalmente no tenía tanta acción porque se hacían unos partidos Girardi y unos partidos Leyritz. Ya con eso, porque sí, si no, luego no puedo dormir. De acuerdo. Sí, Leyritz de hecho era designado, ¿no? El bateador designado cuando no cachaba, si no me falla la memoria. Sí, es correcto. Incluso Posada, lo que tenía es que era más rápido en los endeos, entonces muchas veces lo llevaban como tercer catcher. Es raro que un equipo lleve 3 catchers, pero lo llevaban como tercer catcher porque podía ser corredor y no implicaba tener en ese momento que sacrificar, ¿no? a otro pelotero, como sucede pues en la mayoría de los equipos, ¿no? Que pones un corredor emergente. Dave Roberts, lo recuerdo en Boston, mucho tiempo haciendo eso, era el corredor emergente, anotaba y tan, ¿no? Su trabajo había terminado y pues lo tenías que sacar para meter a otro jugador de campo. Sí es. Pero ya vamos a dejar de hablar de los Yankees porque Abraham ya no está muy contento con eso. Yo tampoco, te siento totalmente, Abraham. Vale. Sí, no es mi tema favorito. Rápidamente, ¿algún jugador de la actualidad, Dave, que tú veas que a lo mejor las siguientes generaciones hablen como nosotros estamos hablando de estos jugadores? Pues Fernando Tatis Jr., un jugador espectacular. Digo, está en su segundo año, pero ha mostrado cosas increíbles, bateando, atrapando, lanzando a primera, sacando doble plays. Creo que va a ser un ídolo de la afición en general en los próximos años. Excelente. ¿Tú, Alan, tienes algún candidato? Me cuesta decidirme entre Nolan Arenado y Christian Yelich. Los dos me parece que son extraordinarios. Creo que me quedaría un poco con Yelich. Tiene un swing muy suave, es un pelotero muy completo y además creo que tiene la actitud, tiene el carisma, para convertirse en un superestrella por muchos años. Quizás no le ayude tanto el mercado, ¿no? Milwaukee pues es un mercado pequeño, un poco igual que Denver para Nolan Arenado, pero en el caso de Christian Yelich, pues sí, me parece que es el jugador más completo hoy por hoy en ligas, y pues ojalá y lo podamos apreciar como tal y ver un poquito más, ¿no? Más allá del mercado y del límite. ¿Tú, Anuar, qué opinas? ¿Tienes algún jugador tú? Yo tengo 3, lo voy a decir rápido. Uno, pues obviamente es una leyenda, Albert Pujols, que sigue jugando y
que pues obviamente va para Cooperstown. Ahorita estaba viendo cuántos home runs, creo que ya tiene más de 600. No sabemos si puede llegar a romper el récord de Barry Bonds, pero va en ese camino, ¿no? Entonces creo que es alguien que tenemos que seguir. Otro es José Altuve. ¿Qué pasa con José Altuve? Desafortunadamente ahorita con todo el problema de los Astros, pero creo que es un pequeño gigante. Más sobre todo yo que soy de baja estatura, me gusta mucho que haya esa situación que le diga a la gente, ¿sabes qué? Por ser pequeño no es que sea malo. Mira, a pesar de que nos metió un home run el año pasado para eliminarnos a los Yankees, se me hace un gran jugador. Yo creo que él podría ser uno de los grandes jugadores que podríamos ver en los próximos años y que se va a hablar de ellos. Es una parte importante de los Astros de Houston y ahorita tiene una misión importante de enseñar que no fue por el problema de los Astros, el problema de las señas que ganaron. Es decir, que él tiene la oportunidad de redimirse ante toda la gente en esta temporada. Ojalá y lo haga, la verdad es que se me hace un jugador muy bueno, un venezolano de mucha garra y que finalmente, no por ser de tamaño pequeño, puedas decir que no puedes jugar. Un caso como Moxie Box, ¿no? ¿Se acuerdan que platicamos de Moxie Box en los Hornets de Charlotte? Pero sí, yo me iría con José Altuve y con Albert Pujols, ¿vale? Pujols hubiera roto ese récord si no hubiera sido por las lesiones. Exactamente. En mi caso me inclino por un compañero de equipo de Pujols, Mike Trout. Muchos lo catalogan como estadísticamente el mejor jugador de la liga. Sin embargo, al estar en la misma generación, por así decirlo, que Bryce Harper, no tiene, y al jugar en Los Angelinos, con el respeto que merece el equipo de Anaheim, no tiene la popularidad que a lo mejor tendría si jugara en Boston o en Nueva York o incluso en Filadelfia, en algunos de esos equipos, algunos de esos mercados, pero Trout hace de todo y lo hace muy bien. Yo nada más para decirte, había dicho 3, me faltaba Mike Trout, pero qué bueno que tú lo dijiste, se me olvidó, pero sí, Mike Trout era de los que también yo creo que son muy buenos, como dices. Además ya son jugadores franquicia, ¿no? Ya es el referente de los Angelitos, de Los Ángeles, de los Angelinos, de Los Ángeles, no sé qué, eran que tienen 20,000 nombres ese equipo. Pero y aparte tiene un buen mercado, la verdad es que el mercado de Los Ángeles es muy bueno, pero no como dices, como el de Boston o como el de Nueva York, que son mucho más mediáticos. Pero sí también, yo te apoyo con lo de Mike Trout. El problema que tiene Trout es que no está en los Dodgers, ¿no? A lo mejor si estuviera en Los Ángeles, pero en los Dodgers, pues tendría un poco más de proyección, y que los angelinos además pues no han sido protagonistas realmente durante su estancia. Es algo muy triste porque Trout es un gran pelotero, es, como bien mencionas, posiblemente que será la última década el mejor pelotero. Él por ahí tenía pues una pelea constante con Miguel Cabrera, ¿no? Por el jugador más valioso de la Liga Americana, pero pues sí, desafortunadamente no han conseguido traducirlo en el éxito para el equipo. Creo que un poco como sucedió con Andrew McCutcheon en su momento en Pittsburgh. Digo, ya después la directiva de los Piratas es un caso y después se deshicieron de todo lo bueno que habían hecho, lo dilapidaron en un par de años, ¿no? Pero bueno, es una situación similar, con la diferencia que en Los Ángeles, pues quizás si se le puede culpar de algo a la directiva de los Serafines, es de intentar demasiado, ¿no? O sea, siempre buscan traer a alguien que complemente, alguien que sea ese otro bat, ese otro jugador que pueda impulsar a Mike Trout, y pues no lo consiguen, no termina de ser un equipo redondo. A ver cómo le va con esta temporada, pero sí, como dices, no ha tenido suerte Trout en ver ese dominio en temporada regular reflejado en partidos de postemporada. Ya veremos qué pasa, pero bueno, pues por el programa de hoy sería todo. Les agradecemos mucho y esperemos puedan estar con nosotros nuevamente. Entonces, Abraham, Alan, Anuar, si gustan despedirse, adelante. Pues un saludo a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Mama's Boys Show. Cuídense mucho, vean más deporte, vean todos los deportes que hay. Afortunadamente ya están llegando todos, ya esperemos que ya pase todo esto de la pandemia, pero por lo menos nos estamos divirtiendo con el béisbol, con el básquet que ya empezó, con el hockey que está a punto de empezar y con la NFL que yo creo que sí se va a llevar a cabo. Entonces, pues tenemos mucho deporte, véanlo y
cualquier cosa, pues aquí siempre vamos a estar para recordarles lo bonito de estos deportes. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Buen mensaje, exactamente. Ya regresaron a todos los deportes. Ya recuerdo que no paraba de mover el control. Estaba viendo NHL, Grandes Ligas, NBA, vamos, hasta MLS. Me chupé ayer por la noche. Disfruten los deportes y muchas gracias. Me encanta estar con ustedes, poder platicar y conversar, ¿no?, sobre estos temas que tanto nos interesan. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.